Hola hermanos, bendiciones. Acá estamos para hacer el estudio bíblico correspondiente a esta semana. Bueno, les diré que estamos orando para que las condiciones del clima se mejoren y que todos desde donde estamos viviendo podamos tener unos días bendecidos en familia y que podamos aprovechar esta circunstancia para estar más unidos. Y sé que algunos tienen frío porque no tenemos corriente. Otros, como yo, hemos tenido que trasladarnos hasta para bañarnos sin agua, pero Dios está con nosotros y eso es lo más importante. Amén. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la apologética cristiana y vamos a hablar precisamente de la existencia de Dios. Nos vamos a basar en este estudio bíblico en el Salmo 14, versículo 1, que dice: el necio en su corazón no hay Dios. Es decir, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Padre, te damos gracias, Señor, por esta posibilidad de tener este estudio bíblico. Te damos gracias porque sabemos que a pesar de las circunstancias, de todas las nuestras necesidades, de estar sin luz, sin agua, pero tú nos estás acompañando, bendito Dios. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, a pesar de que la Biblia nos declara que solamente un necio podría negar la existencia de Dios, la realidad es que siempre encontraremos personas que lo niegan y que lo rechazan. Es decir, que niegan la existencia de un creador y que también cuando le hablas acerca de este tema te rechazan. El objetivo principal precisamente de la apologética, es decir, defender nuestra fe, como hablamos anteriormente en el estudio pasado, y no es demostrarle que son unos necios al negar la existencia de Dios, sino mostrarles con argumentos bíblicos y espirituales que sí existe Dios. También usamos argumentos naturales y lógicos que nos hacen conocer esta realidad. Y bueno, nosotros podemos aprender acerca de esto y es algo muy importante para que podamos en determinadas situaciones poder defender nuestras creencias, ¿no? Y con cosas basadas en las realidades, es decir, en lo natural, en lo espiritual y en lo que dice la Biblia. Hay conceptos muy importantes que tenemos que conocer antes de llegar a esto, como son el ateísmo y el agnosticismo. El ateo no es más que una persona que niega completamente la existencia de Dios. Y un agnóstico es quien afirma que no hay suficientes pruebas como para comprobar la existencia de un Dios, pero tampoco hay suficientes pruebas para negarla. Es decir, que es una persona llena de dudas, que no cree en Dios, pero que tampoco lo niega. Es decir, que el agnóstico es quien ni cree ni deja de creer. Es alguien que no está en una situación clara con respecto a lo que piensa. Amén. Seguramente en nuestro caminar por la vida cristiana vamos a encontrar muchas de estas personas, lo mismo agnósticas que ateas, y la palabra de Dios nos muestra que negar al Señor, ya sea rechazando su salvación o negando su existencia, traerá como consecuencia la condenación eterna. Fíjense que Mateo 10:33 nos dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que nuestra misión como cristianos no es solamente presentar argumentos acerca de la existencia de Dios, sino también presentarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este día vamos a hablar acerca de argumentos apologéticos de la existencia de Dios, tomando como base los argumentos de los ateos y de los agnósticos, lo que utilizan ellos para negar la existencia de un Dios. El primer argumento del que vamos a hablar es que no se puede afirmar la existencia de un Dios que nunca nadie ha visto. Esta afirmación no es solamente de los ateos, es una afirmación que la Biblia nos da
En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios también lo declara. A Dios nadie lo ha visto. Pero a pesar de eso, la Biblia da por hecho la existencia de Dios, también lo declara. A Dios nadie lo ha visto. Y en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que a pesar de que nadie lo ha visto, da por hecho, es decir, da por hecho, por seguro la existencia de un Dios. Amén. Ahora, ¿pero por qué? ¿Pero por qué es que la Biblia afirma la existencia de Dios si nadie lo ha visto jamás? Bueno, primeramente tenemos que reconocer muchísimas cosas que los seres humanos damos por hechos, que existen y que son reales y nunca lo hemos visto. Vamos a hablar primeramente de cosas naturales, de cosas que conocemos, que las damos como un hecho y sin embargo ninguno de nosotros lo ha visto. Por ejemplo, el oxígeno. ¿Quién ha visto el oxígeno? Nadie. Sin embargo, lo damos como un hecho. Sabemos, el ser humano, los científicos hablan acerca de que los seres humanos respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Es decir, que damos por hecho la existencia del oxígeno y la existencia del dióxido de carbono y nunca lo hemos visto. ¿Por qué? Porque son invisibles. Son compuestos que están ahí pero no los vemos. Amén. Ahora, otra de las cosas que existe es el amor. ¿Quién no sabe que el amor existe? El amor existe, pero no lo podemos ver, no lo podemos palpar. Podemos ver sus manifestaciones, como podemos ver la creación de Dios y no hemos visto a Dios. Y en el amor vemos las consecuencias de sentir amor, vemos todo lo que presupone la existencia del amor. Todo eso lo vemos, sin embargo nunca hemos visto el amor. También hablamos del odio. ¿Y quién ha visto el odio? El odio es algo que no podemos ver, que no podemos palpar, pero vemos las consecuencias o las manifestaciones del odio. También la tristeza. La tristeza es algo que no la vemos. Sin embargo, sí sabemos que existe tristeza. Cuando vemos a alguien triste, decimos, él está triste. Pero ¿por qué sabemos que está triste? ¿Por qué sabemos que existe la tristeza? Porque vemos las manifestaciones en su persona de que efectivamente está triste. Amén. Es decir, que nunca lo hemos visto, pero hablamos acerca de él. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos declara que nuestro Dios es claramente visible, pero ¿a través de qué? De su creación. No vemos a Dios, pero sí vemos todas las cosas que Él ha hecho. El Salmo 19:1 nos dice que nuestro Dios es claramente visible en su creación. En el Salmo 19:1 se patentiza esto cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, que eso es otra cosa que no vemos, pero sabemos que Dios tiene una deidad divina y también que tiene poder. Es decir, que la deidad y el poder se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto nos lo dice capítulo 1 de Romanos, versículo 20. Nadie puede negar la existencia de Dios poniendo como argumento o como excusa que nadie lo ha visto. Pues lo vemos claramente en la creación, en los cielos y en la tierra. Fíjense, el científico Stephen Hawking, quien se declaró ateo, dijo en una entrevista antes de morir: tenemos esta vida para apreciar el grandioso diseño del universo y por eso estoy extremadamente agradecido. Lamentablemente, este hombre tan lleno de conocimiento no solamente no reconoció a Dios, solamente reconoció lo grandioso del diseño del universo, pero no quiso o no pudo reconocer quién creó ese universo. No quiso reconocer la existencia de Dios. Ahora yo les pregunto, nosotros vemos un edificio, esto es un ejemplo natural. Nosotros vemos un edificio y no conocemos el arquitecto que hizo el plano, que lo diseñó para que lo pudieran hacer los constructores. Tuvo que haber un arquitecto, tuvo que haber un jefe de obra. Ahora yo les pregunto,
que no veamos a ese arquitecto significa que no existe o que no existió, que no hizo el plano de ese edificio. Igual es con Dios. Vemos lo que Él hizo, aunque a Él no lo podemos ver. Es decir, vemos las manifestaciones de su poder mediante la creación. Vemos los cielos, vemos la tierra, vemos todas las maravillas, nos vemos a nosotros, vemos los animalitos de cuántas especies. Solamente viendo al ser humano sabemos que Dios existe. Fíjense, vamos a hablar solamente del ojo del hombre. El ojo del hombre es una cámara fotográfica. Es una cámara fotográfica. ¿Creen ustedes que eso se puede haber hecho solo? ¿No creen ustedes que alguien con mucha inteligencia tiene que haber hecho esto? Yo les pregunto, el cerebro humano rige todas las funciones del organismo humano. Estamos hablando desde pensar hasta actuar. Estamos hablando de cualquier cosa que nosotros seamos capaces de hacer, tiene que actuar el cerebro en cuestión. Amén. Para nosotros ver, el cerebro le manda un impulso, le manda una respuesta mediante un impulso nervioso, y es que por eso podemos ver. Pero también, por ejemplo, viene alguien o por ejemplo, sin querer tocamos algo caliente y nos quedamos ahí. Lo primero que hacemos es quitar la mano. ¿Por qué? Porque el receptor que hay en la piel detectó el calor, le mandó la información al cerebro y la respuesta del cerebro fue quita la mano. Y quitaron la mano. Es decir, que nosotros, toda la funcionabilidad de nuestros sistemas, de nuestros órganos, nos dicen que estamos hechos por un creador muy inteligente, muy poderoso. Amén. Y entonces, como esas todas las cosas del universo, fíjense, la Tierra gira alrededor del Sol, se va trasladando alrededor del Sol y gira en sí misma sobre un eje imaginario y no se cae al vacío. ¿Quién pudo haber hecho eso teniendo en cuenta las leyes de la física y de todas las cosas? Solamente Dios. ¿Ustedes conocen a alguien que sea tan inteligente como Él? Yo no conozco a nadie. Amén. Es decir, que nosotros por la creación, por todo lo que vemos, es que sabemos que realmente nuestro Dios existe. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Amén. Nadie, hermanos, puede negar la existencia de Dios. Nadie puede negar la existencia de Dios poniendo como argumento que no lo ven, que no existe porque no lo están viendo. Amén. Ahora, citando nuevamente las palabras del científico Stephen Hawking, las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios, pues él afirmaba que Big Bang fue el comienzo de todo. Él afirmaba que la solución más simple es que no hay Dios, que nadie creó el universo y que nadie dirige nuestro destino. Pero la realidad es que al observar el diseño, la perfección, lo mismo del universo que del cuerpo humano, que de los procesos naturales biológicos, etcétera, solamente la mano de Dios pudo haber hecho algo tan perfecto. Amén. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque solo tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, hermanos, que ese primer argumento de que no creen en Dios porque no lo ven es totalmente irrazonable. Amén. El segundo argumento, dicen, si existe un Dios bueno y justo, ¿por qué hay tanta maldad e injusticia en el mundo? Este es uno de los argumentos más utilizados en contra de la existencia de Dios, pero la realidad es que este argumento hay primeramente una respuesta en sí mismo. Si todos sabemos que en el mundo se cometen maldades e injusticias, ahora, ¿quién puso en nosotros la conciencia de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de lo malo?
¿cómo podemos saber lo que es bueno y cómo podemos saber lo que es malo? Muchos podrían responder que esto es algo que se aprende en la sociedad, que es algo de la cultura, pero en el concepto del bien y del mal, del justo y de lo injusto, es algo universal. No depende ni de una cultura, ni depende de un lugar. Es algo inherente al ser humano. Amén. Es decir, que nosotros no podemos bajo ningún concepto decir que Dios no existe o porque hay mucha maldad en el mundo. ¿Quién es el que está provocando la maldad en el mundo? ¿Es Dios? No, es el ser humano. El ser humano es quien decide su vida. El ser humano es quien dice, yo voy a ser injusto, yo voy a ser malo, yo voy a asesinar, yo voy a violar, yo voy a robar. Él es quien decide porque tenemos libre albedrío. Amén. Y el ser humano decide qué va a hacer con su vida. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que decir que Dios no existe? Porque hay maldad en el mundo. Dios es bueno, Dios es justo. Dios te dio la libertad de que tú decidas qué vas a hacer con tu vida. Si vas a ser bueno o si vas a ser malo. Si tú eres malo, estás formando parte de la injusticia del mundo y de todas las cosas que suceden en el mundo. Amén. Ahora, ¿cuál es el argumento apologético? Hay alguien que tiene el carácter moral para definir lo que es bueno y malo y que ha puesto en nosotros esta capacidad para diferenciar lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, y ese alguien no puede ser más que Dios. Fíjense, Dios nos dio esa capacidad. Tú, desde donde estás, sabes quién está haciendo algo justo, quién no lo está haciendo, quién es malo y quién no es malo. Y no estamos hablando de juzgar, estamos hablando que Dios nos dio la capacidad de escoger lo malo o lo bueno. Amén. Ahora, yo les pregunto, ¿puedes tú reconocer lo malo o lo bueno, lo justo y lo injusto? Sí puedes. En Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nosotros tenemos la conciencia, los cristianos, el Espíritu Santo, que nos van redarguyendo y que nos van diciendo qué cosa está bien y qué cosa está mal. Amén. Nosotros, aunque hagamos esto o hagamos esto, bueno o malo, sabemos lo que estamos haciendo. Amén. Ahora, el argumento apologético. La maldad de los hombres y las injusticias no demuestran que Dios no existe. Lo que demuestran es la necesidad que tiene el hombre de conocer a Dios. De conocer a Dios y de conocerlo verdaderamente. Amén. Es decir, que nosotros tenemos la necesidad de conocer a Dios. ¿Para qué? Para poder ser las personas justas que nosotros queremos y para que pueda existir ese mundo justo. Amén. Si existiera el 100% de la población conociera a Dios verdaderamente y se identificara con los mandamientos de Dios, no habría injusticia. ¿Por qué? Porque el temor a Dios te impide que tú hagas algo en contra de los mandamientos que Dios te dio. Todo lo que Dios te dice es para que seas justo. No mates, no adulteres, no forniques, no mientas. No codicies la mujer de tu hermano, de tu vecino. Y todos los mandamientos que hay 10 en el Viejo Testamento, nuestro Señor lo dejó en 2 únicos mandamientos. Primero, ama a tu Dios con toda tu alma, tu corazón y tu mente, y ama al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es todo lo que no eres tú, es tu prójimo. Si tú no le haces a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que te hicieran, tú nunca le vas a hacer nada malo. Piensen. Entonces, con estos 2 mandamientos no hay hombre injusto. Y si no hay hombre injusto, no hay mundo injusto. No hay injusticias en el mundo. Por lo tanto, estas injusticias en el mundo lo único que están demostrando es la necesidad que tenemos todos los seres humanos de conocer verdaderamente a Dios. Amén. Ahora, Romanos 3, 23, 24 dice,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por el pecado, pero cuando nosotros reconocemos a Jesús y reconocemos esa necesidad y esa dependencia de Dios, nosotros somos justificados por la gracia de Dios, no por las obras, sino por la gracia de Dios. ¿Cuál es el argumento apologético? A pesar de la maldad y de las injusticias que hay en el mundo, también podemos reconocer millones de personas que su vida ha sido transformada al reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Hay millones de pruebas imposibles de negar de vidas transformadas por el poder de Dios. El cristianismo tiene pruebas innegables del poder transformador de Dios en la vida de los seres humanos, algo que ni el ateísmo ni el agnosticismo pueden presentar. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, con este estudio bíblico hoy ya tenemos la posibilidad de defender la existencia de Dios en nuestro mundo. Amén. También podemos reconocer, los que no lo han hecho, la existencia de un Dios perfecto, con poder, deidad, y un Dios que puede transformar nuestras vidas. Ojalá que este estudio bíblico les sirva para poder defender que nuestro Dios existe, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos y muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Bendiciones.